En el año 707 de nuestra era, el gran conquistador árabe Tarik, al mando de sus 1700 soldados, atravesó el Mediterráneo para invadir el imperio visigodo, la actual España, para someterla al cabo de pocos años y convertirla en una provincia islámica por más de 800 años, demostrando en el proceso el gran adelanto y superioridad tecnológica, cultural y civilizatoria de los musulmanes frente a los atrasados y bárbaros visigodos actuales españoles. Posteriormente, al cabo de pocos siglos, le tocó el turno a los conquistadores españoles, los cuales al mando de pocos cientos de soldados invadieron las Américas, sometiendo al gran imperio azteca en el año de 1519 y al gran imperio incaico en el año de 1532, demostrando en el proceso la gran superioridad tecnológica, cultural y civilizatoria de la cultura hispánica frente a los atrasados y bárbaros pueblos originarios que vivían haciendo sacrificios humanos. Posteriormente, en el año de 1808, es el turno del gran emperador francés Napoleón Bonaparte, que al mando de su grande armée invade y somete rápidamente a la decadente, atrasada, medieval y feudal España. Este imperio que empieza su decadencia acelerada en dicho año y que culmina a fines del siglo XIX con la famosa guerra hispanoamericana, en la cual los angloamericanos demuestran su superioridad tecnológica, cultural y civilizatoria de los protestantes frente a los atrasados y bárbaros católicos hispánicos. Lo que acabamos de escuchar, queridos amigos, no es más que las famosas leyendas negras, mitos, digamos, históricos que a fuerza de repetición se convierten en verdades y que básicamente buscan ensalzar al vencedor, casi a la divinidad, y denigrar al vencido, prácticamente considerándolo casi pues un primate. El daño que generan estas leyendas negras no solo es la distorsión histórica, que también pueden llegar a afectar la autoestima nacional de los países que terminan creyéndose. Por eso en este video vamos a analizar justamente ese tema. ¿Qué es esto de las leyendas negras y por qué razón decimos que un verdadero patriota latinoamericano tiene el deber moral de acceder al revisionismo histórico, con el ánimo de conocer la realidad de los hechos objetivos para poder basar su patriotismo y autoestima sobre el real conocimiento de la historia y no sobre mitos distorsionados históricos que siempre dañan la autoestima nacional? Quédate y te cuento más. Hay una famosa frase del gran estratega chino Sun Tzu que nos dice que el general más habilidoso o el más excelente es aquel que, digamos, domina sin luchar, el que conquista sin luchar. Y esto nos orienta a la llamada dominación mental, la dominación cultural de un pueblo sobre otro pueblo. No hay mejor manera que tú domines a otro pueblo es a través de la dominación cultural, es a través de hacerles creer que tú estás destinado a dominar y que ellos están destinados a estar oprimidos y ser tus vasallos and never forever. Entonces, esto ha sido una herramienta de dominación, como dice el famoso adagio, la historia la cuentan los vencedores, la escriben los vencedores. Y esto lo han utilizado todas las culturas que han dominado a otras, obviamente. Desde los árabes, digamos, que ensalzaron sus triunfos frente a los visigodos antiguos españoles, desde los españoles que ensalzaron sus triunfos frente a los pueblos originarios, desde los anglos que han exalzado sus triunfos frente al imperio español y otros imperios que cumbieron a su dominio. Entonces, esto se ha convertido en una herramienta que, a pesar que, digamos, la potencia dominadora ya no esté presente como ocupación presencial militar directa, lo hace a través de una dominación cultural de sus medios de comunicación, de sus artes, de su cine, de su música, para hacer creer a los antiguos pueblos dominados que pues eres inferior, eres menos inteligente, eres más feo, estás destinado a never forever, por siempre jamás, a estar siempre abajo. Tú estás destinado a estar abajo y ellos están destinados a estar arriba. Entonces esto genera a la larga un complejo de inferioridad terrible. Por eso vemos aquí en nuestra Latinoamérica tanto vendepatria, digamos, pro-occidental o pro-ruso, pro otras culturas, digamos, y por qué hay tanta vergüenza acerca de nuestras propias raíces. Entonces, estas leyendas negras es importante combatirlas con un mejor estudio de la historia, lo que yo llamo el revisionismo histórico, que es nuestra obligación revisar esa historia para terminar con esos mitos que lo único que hacen es dañar la autoestima y hacernos creer que nuestro lugar en el concierto de las naciones es siempre de países subdesarrollados.
Bueno, hablando de esta leyenda negra de los árabes, de la conquista árabe de la antigua Hispania, es justo decir que no duró tampoco, en realidad duró como 15 años, es decir, hasta del 711 al 726, que los visigodos nunca se dieron por vencidos, que defendieron heroicamente su nación, que nunca los árabes lograron una conquista pacífica, digamos, permanente, siempre habían revueltas, que tampoco fueron solo 1700 soldados, o sea, iban llegando más ejércitos bereberes por encargo del gobernador Musa de Egipto. Entonces, digamos, siendo justos también, no hubo una tal superioridad pues islámica frente a los reinos cristianos, y que pues fue una cuestión básicamente de desunión, ¿no? Digamos que había mucha desunión entre los nobles españoles, nobles visigodos, que facilitó pues esta conquista árabe, ¿no? Que al momento que ellos entendieron el error y se unificaron, unieron fuerzas, lograron desalojarlos poco antes de la llegada del descubrimiento de América con Colón. Entonces, poniendo todo esto en contexto, pues no suena tan mítica esa conquista árabe de la antigua España. Muy bien, ahora vamos a tratar de desmitificar esto de la conquista de las Américas, que se nos ha contado que unos cuantos españoles llegaron y dominaron un imperio gigantesco de millones de personas. A ver, ¿cómo fue esta verdadera historia? ¿Qué se sabe hoy en día que realmente ocurrió? Cuando Hernán Cortés llega al frente de sus 800 soldados en Tenochtitlán para capturar a Moctezuma, llegó auxiliado por 30, 40, 50 mil, digamos, soldados de ejércitos indígenas. Hay que recordar que en la época del Imperio Azteca, en la zona geográfica mexica, había una serie de culturas subyugadas por los aztecas que estaban con cierto revanchismo. Entonces, el imperio azteca no estaba tan cohesionado. Cuando llegan los españoles, aplican el famoso divide y reinarás. Se aprovechan del divisionismo que hay en el imperio azteca, se apoyan en los ejércitos indígenas, digamos, contrarios a los aztecas, y con ese apoyo indígena logran dominar al famoso imperio azteca. Eso fue lo que ocurrió realmente. Y lo mismo se puede decir del imperio inca. No fueron solo 200 españoles que capturaron a semejante al emperador Atahualpa. Hay que recordar que en el antiguo imperio inca había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, dos, digamos, príncipes, vence de Atahualpa, pero había una serie de zonas y culturas resentidas con el nuevo emperador inca, como por ejemplo los chancas, y entonces cuando llegan los españoles se ven favorecidos por ese ambiente de guerra civil. Y lógicamente, nuevamente, el divide y reinará. Entonces se apoyan en los ejércitos indígenas rebeldes para nutrir sus tropas, y lógicamente ahí logran inclinar la balanza a su favor. Y también es cierto que nunca hubo una plena aceptación de los pueblos azteca o inca a la dominación. Hubo continuas rebeliones. Esto no fue un proceso de un año o dos. Esto duró muchas décadas y nunca hubo una pacificación total y real. Recordemos a los incas rebeldes de Vilcabamba, por ejemplo. Tampoco es cierto que hubo una tal, digamos, desnivel de cultura, de avance tecnológico. Recordemos que gran parte de la primera generación de conquistadores españoles que llegaron a las Américas eran pues gentes analfabetas, de lo peor de los niveles sociales de Europa, ¿no? Expresidiarios, mientras en las Américas habían grandes culturas, ¿no? ¿Cómo explicar el calendario Solquín maya? Los mayas conocían el cero, digamos, los aztecas pues y los mayas hacían semejantes pirámides de tamaño rascacielos, que los españoles se quedaban asombrados, no sabían ni cómo se habían hecho esas cosas, tenían una ingeniería y una ciencia únicas, que lo mismo se puede decir de los incas y su red de caminos inca, pues, ¿no? Digamos, con orientaciones radiales y estas construcciones megalíticas, ¿no? Con rocas inmensas de muchas toneladas, unidas perfectamente, tecnología inca pues que se ha perdido, que no se conoce, ¿no? Recordemos el gran Sacsayhuamán o Machu Picchu, por ejemplo. Es decir, se nos dice que pues, sacrificábamos humanos y que no conocíamos la rueda. Ahí están el Muyumarca inca, ¿no? Esta especie de torre en Sacsayhuamán circular, o por ejemplo en el templo Chavín de Huántar, que también hay columnas cilíndricas. Entonces, o digamos las plazas circulares en la cultura caral. Entonces, de que se conocía el círculo, por supuesto que se conocía. Es decir, entonces, solo que no era funcional a la región, a la topografía, no tener rueda para los caminos incas empedrados, no era funcional. Entonces, digamos que ha habido toda una leyenda para tildarnos de bárbaros, prácticamente primates, para endiosar la conquista española, lo cual pues obviamente no es la realidad de las cosas, no la es. Entonces hay que poner las cosas en contexto, digamos, ni estábamos tan atrasados, ni ellos tan avanzados. Fue una guerra como cualquiera, perdió la cultura originaria y
a partir de ahí todo un proceso de fusión que vamos a hablar más adelante, pero es importante aclarar estos mitos porque suele ser una fibra muy sensible en muchos de los latinoamericanos y genera un complejo de inferioridad, porque muchos se han creído estos cuentos, esa es la verdad, muchos se han creído estos cuentos y nunca se cuestionan, porque digamos es un tema como tabú, ¿no? Entonces hay que atreverse a tocar los temas tabús y hay que aclarar estas mentiras históricas. Muy bien, y respecto a la leyenda negra que han creado los angloamericanos contra, digamos, la cultura hispánica, ¿qué podemos decir? Toda una vida los angloamericanos han estado conspirando contra el poderío hispánico. Recordemos que durante el Imperio Español ellos fueron los primeros ladrones, ¿no? Inventaron la piratería, siempre estaban ahí apoyando revueltas, y no es cierto, pues, que el Imperio Español era atrasado, medieval, fanático religioso, la Santa Inquisición, no, para nada. España invirtió en todas las Américas en universidades. Los conquistadores españoles se mezclaron con la población originaria, de lo cual nació un maravilloso mestizaje que luego tuvo el aporte africano y el aporte asiático, de la cual descendemos todos los latinoamericanos. Como decimos en Perú, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Entonces realmente hay un aporte étnico, es decir, hubo una fusión de las culturas. Luego de esa etapa de luchas hubo toda una fusión en todos los sentidos, no solo étnico, también cultural, hubo un sincretismo de culturas y pues qué podemos decir, España nos legó nuestro idioma y nuestra fe que nos une, es un vínculo entre todos los países latinoamericanos que debemos apreciarlo. Fue el primer imperio global que donde no se ponía el sol. España fue la defensora de la fe cristiana en Europa. En la batalla de Lepanto evitó la invasión turca. En la batalla también de las puertas de Viena evitó que los turcos otomanos conquistaran media Europa. Entonces, digamos, ha habido un gran aporte de España y España durante muchos siglos fue superior a los anglos. Esto realmente fue hasta prácticamente el siglo XVIII, donde empieza una decadencia gradual y que los anglos se aprovechan para superarlo con la famosa revolución industrial. Pero digamos, hay que ser conscientes de, digamos, los aportes de la hispanidad a la historia universal y de que esa raíz hispánica nos ha llegado hasta nuestros días y hay que saberla valorar, atesorar, porque es una parte importante. La mitad de nosotros está en esa raíz hispánica y la otra mitad está con los pueblos originarios o los pueblos africanos. Entonces hay que saber valorar porque de esa manera entendemos nuestro mestizaje y lo podemos valorizar y no podemos apalancar en eso para un sano nacionalismo o patriotismo. Muy bien, otra frase muy común es aquella que dice, oye, es que debimos haber sido conquistados por los ingleses en lugar de los españoles porque nos habría ido mejor. La evidencia es que mira dónde está Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿no? Donde estuvieron los ingleses les están mucho mejor. Qué lástima que vinieron a conquistarnos los españoles, que son ociosos, que eran ladrones, y entonces por eso los latinos así somos, pues, ¿no? Pillos y ociosos. ¿Será cierto esto? Analicemos los hechos. A ver, en Estados Unidos y en Canadá, donde habían poblaciones originarias, los ingleses no se mezclaron. Prácticamente los exterminaron a los aborígenes. Ahora viven en reservas llamadas reservas indias. Es decir, si los ingleses hubieran llegado a las Américas, no existiríamos nosotros, no había habido mestizaje. Los pocos que hubieran quedado vivos estarían en reservas. Mira cómo le fue a la India o a Sudáfrica donde estuvieron los ingleses. Los ingleses no se mezclaron con la población local. Los ingleses no dejaron un legado cultural, universidades, digamos, una cultura rica, no se fusionaron con la población, no aportaron, solo eran un imperio parasitario, rapiñoso, artero. Entonces no nos hubiera ido definitivamente mejor con los ingleses, querido amigo. Hay que saber valorar y si actualmente los latinoamericanos somos muchos, no todos, ociosos, pícaros, no es por culpa de los españoles, es por culpa de nosotros mismos que tenemos un chip atrasado, que nos creemos muy listos por ser de esa manera cuando en realidad somos un bando de idiotas, porque eso nos condena al atraso. Deberíamos cambiar ese chip, que es posible cambiarlo y por eso estamos tratando de aclarar estas leyendas negras. ¿Y por qué decimos que un patriota latinoamericano, un nacionalista latinoamericano, necesita hacer revisionismo histórico? Porque mientras no hagamos un revisionismo histórico, mi querido amigo, vamos a tener las ideas chuecas. Como acabo de mencionar, hay una leyenda negra contra España que hay que desterrar de nuestra mente. Y hay una leyenda negra contra nuestros pueblos originarios indígenas que también hay que desterrar. Eso nos va a permitir tener un equilibrio en nuestra vida, amar nuestras dos raíces, rescatar ese conocimiento que se ha perdido, sobre todo de los pueblos originarios que no ha habido fuentes. Lamentablemente la gran mayoría de fuentes históricas parten de los relatos de los cronistas españoles, que lógicamente están sesgados, ¿ok? Están sesgados, no los culpo, o sea, pues es parte de su cultura, ¿no? Obvio, ¿no? Digamos, era evidente que iban a tener un sesgo a favor de su propia cultura hispánica. Esto es como querer entender la historia de Israel tomando como fuentes historiadores nazis. ¿Qué esperarías, no? Tremendo sesgo antijudío. Entonces, para tener ese equilibrio necesitamos una generación de jóvenes que reestudien y revaloricen el conocimiento ancestral.
central. Solamente así encontraremos equilibrio en nuestra vida, no para odiar nuestra raíz hispánica, sino para también amar nuestra raíz originaria, combinarla con nuestra raíz hispánica que también debemos amar, tener un verdadero mestizaje, no solo étnico, sino cultural, equilibrado, que nos permita tener un patriotismo también equilibrado, porque somos herederos de dos grandes culturas, la hispánica y la originaria. Entonces, esto es muy importante como tarea para todo buen patriota y dejemos de creer que los ingleses son superiores a never forever, por siempre jamás, y nos atrevamos a pensar en grande, nos atrevamos a pensar que Latinoamérica puede unirse, que Latinoamérica puede ser grande y tener un mejor destino. Muy bien, querido amigo, entonces ahora reflexionemos. ¿Latinoamérica está condenada a estar atrasada, subdesarrollada? ¿Será que los latinoamericanos estamos condenados a ser siempre indisciplinados, flojos, pícaros? ¿O podemos cambiar? Por eso es lo importante de esta reflexión que hemos hecho en este video, que somos herederos de grandes culturas, que ya no nos avergoncemos de nuestra raíz originaria, que la amemos tanto como amamos a nuestra raíz hispánica. Somos herederos de grandes civilizaciones, los incas, los mayas, los aztecas, con grandes desarrollos culturales y tecnológicos, y también de los hispánicos, con grandes desarrollos, un gran imperio mundial global. Entonces es justamente esa combinación de grandezas lo que me permite afirmar que Latinoamérica tiene un destino de grandeza. Solamente que tenemos que cambiar nuestro chip mental, creernos de lo que somos capaces, de hacer maravillas, de poder unirnos para poder ser grandes, para dejar de ser espectadores de la geopolítica mundial, para dejar de estar así siempre buscando a papá Rusia o papá Estados Unidos, en lugar de pensar en la madre Latinoamérica, en crear nuestro gran continente, nuestro gran país continental, para ser potencia y ser protagonistas, dejar de estar siempre como peones geopolíticos y por fin competir en las grandes ligas. Yo creo que se puede, querido amigo, pero es importante por eso desterrar estas ideas, estas leyendas negras, esas ideas estúpidas y digamos cambiarlas por un conocimiento histórico verdadero, para tener una autoestima equilibrada, una autoestima real y amar nuestras raíces como debe ser, en un mestizaje maravilloso que nos permita apalancarnos y nos devuelva una autoestima elevada y que nos permita soñar con ser grandes, digamos, creérnosla de lo que somos capaces de hacer. Y solamente así podremos lograr un desarrollo y cambiar nuestra historia para bien. Muy bien, mi querido amigo, mi querido hermano, de esta manera llegamos al final de este video con las siguientes conclusiones. A lo largo de la historia han existido muchas leyendas negras que lo único que buscan es crear mitos que exalten a un vencedor y denigren a un vencido, con el ánimo de generar un dominio mental y cultural del vencido, generándole un complejo de inferioridad que lo condene por siempre a sentirse menos e incapaz de poder levantarse y cambiar su situación. Ya basta de estos mitos estúpidos que nos han creado complejos a los latinoamericanos. Es nuestro deber un revisionismo histórico para desterrar estos mitos, estas leyendas negras, para rescatar lo valioso que ha tenido España en la historia mundial y todos los aportes que nos ha dejado. Y también rescatar el conocimiento ancestral y revalorizar nuestros orígenes, digamos, indígenas. Esa combinación de estas dos culturas es lo que nos dio forma en un mestizaje étnico y es lo que nos puede dar forma en un mestizaje cultural y un mestizaje de conocimiento. Es valorizando nuestras dos raíces, sabiendo que somos herederos de grandes culturas que han tenido grandeza, que vamos a por fin desterrar ese chip de mediocridad de los latinoamericanos y por fin vamos a dejar de ser espectadores de la historia mundial para convertirnos en protagonistas. Pero para eso hay que ser conscientes que primero hay que unirnos. Y te das cuenta, la lección histórica es que la unidad hace la fuerza y el cambio comienza por la unidad. Entonces por eso es muy importante como latinoamericanos que todos somos mestizos, digamos, nos unamos en estas raíces que tenemos, compartimos un mismo idioma, una misma religión, unas mismas raíces étnicas y culturales. Entonces es hora de cambiar nuestra historia. Claro que se puede, sí que se puede, y que cambiemos ese sentimiento de inferioridad, esa autoestima baja, por más bien una autoseguridad de que somos capaces de grandes cosas, querido amigo. Podemos cambiar nuestra historia como la está cambiando Asia. Asia nos marca el ejemplo. Asia, basada en su propia cultura, impulsando su modernidad en un desarrollo en paz, de libre comercio, está desarrollándose y ya está retando al poder de Occidente. Imitemos lo bueno, aprendamos de Asia, mi querido amigo, para amar lo nuestro, que no signifique odiar a otros, significa ponernos en primer lugar nosotros y nuestros intereses nacionales y vincularnos con nosotros con respeto, en paz. Creo que se puede. Espero tus comentarios abajo, ya sea que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo. Me gustaría saber tu opinión. Y bueno, el lema de este canal, como siempre, es esa unidad que fomentamos. Te veo en el siguiente video, te mando un gran abrazo y recuerda, Latinoamérica, unidad para ser grandes. Hasta la próxima.